Bienvenidos una vez más a nuestro proyecto de extensión, la problemática de las mujeres filicidas, de Azul a nuestros días, del mito griego a la actualidad. Este proyecto se lleva a cabo en la Facultad de Derecho de Azul en consonancia con la unidad penal número 52. Nuestro agradecimiento entonces a la Facultad de Derecho, al coordinador Albano Galicio, a la secretaria de Investigación y de Extensión Mariana Broca, a la unidad penal que hoy nos está acompañando, para decirles una vez más, desde el año 2011, el trabajo que realizamos en articulación con el penal. Este trabajo es un proyecto de mucha data que da cuenta del personaje mítico de Medea en la antigüedad, desde Eurípides en el 400, es decir, estamos hablando del siglo V a.C. Su obra, su Medea, traspasó todas las fronteras y logró, a pesar de ello, subsistir en nuestra actualidad. Es por ello que este teatro tiene como objetivo dar cuenta de una mujer abandonada, una mujer que padece violencia en un territorio productor de violencia. Y hablamos de violencia, es decir, hablamos de furor extremo, indisolublemente unido al ser humano. Hablamos también de violencia como aquello que en griego se denomina en el campo semántico hibris. Y hablamos de territorium, es decir, la construcción de un espacio, es decir, aquello que da cuenta de un borde, de un límite, es decir, una línea divisoria, una línea existente, muchas veces invisible, que tiene que ver tanto con el campo geográfico, filosófico, del lenguaje, etc. Y en ese territorio productor de violencia hallamos a una mujer que lo ha perdido todo, y el filicidio es una de las características por las que ha trascendido. Ahora escuchamos la concepción de Eurípides a cargo de la doctora Elsa Rodríguez Sidre, porque la doctora Elsa Rodríguez Sidre junto con la doctora Pilar Fernández de Agustina nos acompañan en este proyecto desde el año pasado. Junto con ellas, el teatro leído del año anterior y este teatro leído y por supuesto muchos más. Buenas tardes. La idea era que yo hablara un poquitito entonces de Eurípides, que es el que escribió esta Medea, que es la base para todas las Medeas que se van haciendo. Voy a leer para ajustarme al tiempo. Lamentablemente disponemos de escasos datos certeros sobre la vida de Eurípides, el autor de nuestra eterna obra base, Medea. Nació en el 484 a.C., cerca de Atenas, en Salamina. Acudió a 22 certámenes en sus 50 años de actividad literaria, participando por primera vez en el 455 a los 29 años, con una tetralogía, un conjunto de 3 tragedias y una obra de cierre, en la que figuraba una tragedia llamada Las Pelíadas, que no nos llega, y que es la primera tragedia del poeta sobre el personaje de Medea, que trataba acerca de la venganza que ella ejerce al convencer a las hijas de Pelias de descuartizarlo y hervirlo en un caldero. En el caso de Medea, ahora sí, de la obra Medea, obtuvo un tercer puesto en el 431 a.C. En total se han conservado una veintena de obras. Se calcula que su producción dramatúrgica se aproxima al centenar de composiciones. Eurípides muere en el extranjero en el 406, en Macedonia. La noticia de su muerte llega a Atenas antes de las grandes Dionisias y se dice que Sófocles se vistió de luto y presentó a los actores y al coro sin coronas. En su producción Eurípides se mostró particularmente innovador respecto del diseño de los personajes y la estructura formal de la tragedia, reduciendo, por ejemplo, el papel del coro y jugando con las pautas habituales de apertura y cierre de las obras.
Eurípides se presenta casi como un autor moderno, tanto por la complejidad con que delinea las situaciones dramáticas, como por la mirada crítica con que encara el mito y el tratamiento de las divinidades. Sus personajes parecen más humanos, perspicaces o singulares, incluso aquellos secundarios como los esclavos, al mismo tiempo en que se permite satirizar a los personajes heroicos de la mitología. Al involucrar en sus obras puntos problemáticos de la vida social ateniense, desde una posición crítica e inconformista, Eurípides solía perder el favor del público, lo cual explicaría la relativa baja cantidad de premios que obtuvo para su ingente producción. La diversidad de niveles de análisis que ofrecen sus obras y su gusto peculiar por las ambigüedades discursivas conforman marcas de autor. Por poner un ejemplo, todavía resulta un tema de discusión entre los especialistas si Eurípides revela en sus textos una postura misógina. Dado el peso que los personajes femeninos tienen en su producción teatral, la pregunta acerca de si el discurso misógino de algunos de sus personajes responde al pensamiento de Eurípides se ha vuelto recurrente y clásica. Podemos así recorrer un arco que va desde la afirmación de una misoginia efectiva hasta la diametralmente contraria que haría de Eurípides un feminista adelantado. Quienes sostienen que la acusación de misoginia no es infundada recalan en los discursos que se hacen en torno de la raza de las mujeres, como un género infame en función de tres ejes: su duplicidad y tendencia a la traición, la insensatez y la locura en términos sexuales, y su capacidad destructiva homicida. Estos autores admiten que muchas de las acciones terribles que llevan a cabo las mujeres euripideas son desencadenadas por faltas masculinas, como es el caso claramente de Medea. Pero ello no quitaría que las reacciones femeninas a dichas faltas son siempre desmedidas y sin control, lo cual cimienta un estereotipo de las mujeres como seres dominados por una pasión de efectos devastadores. En la postura opuesta, hallamos críticos que plantean a los comentarios misóginos de los personajes euripideos más como un disparador de reflexiones que como un espejo de las opiniones del poeta. Desde este punto de vista, la frontalidad de dichos comentarios no se condice con la conocida capacidad de observación de Eurípides y la profundidad con que diseña cada personaje. Así, las reflexiones en torno de la relación entre los géneros sería uno de los tantos puntos en los que nuestro autor se ubica como cuestionador de la sociedad de su tiempo y sus personajes femeninos, que a menudo son tratados con relativa piedad, incluso en aquellos particularmente nocivos, servirían como un instrumento de denuncia del orden social existente. Por último, para otro conjunto de críticos, la cuestión de la misoginia de Eurípides es irresoluble ante la falta de evidencia concluyente. Incluso se ha cuestionado la misma pertinencia de la pregunta, en el sentido de que no importa qué opinara el trágico en su interior, sino cómo su producción interactuaba con la ideología de género dominante de la Atenas del siglo V a.C. La emergencia de la problemática de género resultaría inevitable en el contexto de la crisis que vive la polis ateniense en vida de Eurípides, con lo que un autor como él, siempre atento a los asuntos punzantes de su sociedad, no podría haber evadido la cuestión. En todo caso, resulta particularmente sugestivo que en el tratamiento euripideo de los personajes femeninos, estos se caractericen por una fuerte singularidad, alejándolos progresivamente del colectivo imaginario de la raza de las mujeres, al mismo tiempo en que el héroe misógino aparece en el lugar de objeto de la tragedia, es decir, creando una suerte de raza de los hombres. Muchas gracias. Y cuando hablamos de las distintas Medeas, de las distintas reescrituras a partir de Eurípides, estamos hablando de los estudios de recepción, de Reception Study, en donde damos cuenta de que cada obra logra un diálogo permanente con el pasado griego, una manera de reescribir, resignificar, dar una vuelta de tuerca,
desde ese mito a nuestra realidad. Tanto en América Latina como en Argentina, los estudios de recepción sobre Medea han dado cuenta de la situación de una mujer en un territorio enmarcado de la violencia. Y una de las características primordiales de estos estudios es justamente revivificar ese pasado y traerlo a nuestro presente, porque de alguna manera los mitos griegos ya eran una reescritura, pero no en una época idílica, idealizada, sino que estaban insertos en nuestros conflictos contemporáneos. Y para hablar entonces de la obra en sí, de la obra Little Medea de Isadora Stevenson, autora chilena, se va a referir la doctora Pilar Fernández de Agustina de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias. Buenas tardes. Bueno, voy a referirme brevemente a esta obra en particular y algunas decisiones que tomamos para este teatro leído. Esta versión libre y posmoderna de la autora chilena Isadora Stevenson demuestra una vez más que los mitos griegos son paradigmáticos, universales y atemporales. Stevenson reescribe la trama de Medea de Eurípides de manera fragmentada. En su puesta en escena conviven dos contextos, dos perspectivas, la tradicional y clásica y la actual, componiendo una suerte de collage con lo propio, esto es, las distintas fuentes de la cultura popular. Además de este mito, que es parte constitutiva del patrimonio cultural occidental, la obra recurre constante y caóticamente a múltiples referencias de la cultura de masas que también evocan lugares comunes con los que todos y todas nos identificamos. El eje de continuidad de esta trama dramática que exhibe los fragmentos de la vida de tres personajes reside precisamente en las voces. La dramaturgia, por lo tanto, no apela a la acción teatral, sino a la sonoridad, representando a través de la sobriedad escénica, de la simpleza de la voz, la soledad, la tristeza, la pérdida de los afectos que vivencian la sociedad y la familia de hoy. Entramada por la vocalidad, entonces, la obra de Stevenson presenta tres personajes femeninos y aquí reside el núcleo de la novedad de esta reescritura. Las voces que van a escuchar son todas de mujeres, de Medea, la madre, y de sus hijas. Stevenson cambia el género de la muda descendencia de la heroína euripidea, que nunca en la tragedia tiene voz propia, excepto para gritar su muerte. De aquellos hijos silenciados, Stevenson crea dos personajes fundamentales. Sus dos hijas le permiten reescribir la trama, transformándolas en el eje central del drama, en testigos del abandono y desprecio maternos. Estos nuevos personajes femeninos tienen, sin embargo, características especiales. Como los miembros del coro trágico clásico, son jóvenes anónimas. Su único rasgo identitario es ser hijas de Medea y Jasón. Tampoco está muy clara su edad, pero son todavía dependientes de sus padres. En esta carencia de nombre propio y en la universalidad de la infancia que representan estas hijas, descansa la decisión que tomamos para llevar adelante esta obra de teatro leído. Hemos decidido que las hijas formen un coro, a la manera de ese coro trágico. Se trata de una voz colectiva que a veces es la de todos los hijos e hijas abandonados y solos, y otras la de todas las mujeres contra las que luchan los celos de Medea o de las Medeas. Se trata entonces de la voz conjunta de hoy y de ayer, del presente y de la tradición. Estas hijas son para nosotras un coro porque en efecto cumplen múltiples funciones propias de los coros de la tragedia griega del siglo V a.C. Comentan el mito, en la versión euripidea, anclan la obra en la actualidad, facilitan la recepción de los espectadores que advierten el sentimiento primordial de esta obra, la soledad, y finalmente, a partir del contraste auditivo, esta obra de teatro leído coloca la voz individual de Medea, siempre única,
frente a la voz colectiva, que es la de la comunidad toda y la de su propio género. Little Medea. Esto es una tragedia. Esto es una tragedia. Esto es una tragedia. Prólogo. Ojalá nada hubiera sido como fue. Ojalá él nunca hubiera ido a la tierra de ella. Ojalá ella no lo hubiera ayudado. Ojalá ella no hubiera traicionado a los suyos ni huido junto a él, porque él la ha traicionado ahora, a ella y a sus hijas. La desventurada Medea, despreciada así, clama recordando los juramentos de Jasón, invoca la diestra que le dio, prenda suprema de fidelidad, pone a los dioses por testigos de su ingratitud, yace sin alimentarse, subyugando el cuerpo a los dolores, se deshace sin cesar en lágrimas, desde que supo la ofensa de su marido y no levanta los ojos ni separa la vista de la tierra, semejante a una roca o a las olas del mar. No da oídos a admoniciones de los amigos, salvo cuando inclina el blanquísimo cuello y llora, dentro de lo profundo de su corazón, a su Padre amado, y su patria, y su hogar, que abandonó por el hombre que ahora la menosprecia. Bajo el peso de la desventura, ha aprendido la infeliz cuánto vale no abandonar el suelo paterno. Odia a sus hijas y no goza con su vista. Tremendo es su carácter y no soportó ultrajes, porque es terrible, y quien incurra en su ira no se librará fácilmente. ¿Dónde estará? ¿Quién sabe? Ni un aviso, nada. Desde hace 3 días. No hay de qué preocuparse. Quizás vuelva como se fue. Yo la vi salir. Tenía una mirada extraña y que le pregunté qué le ocurría. Respondió: La tierra está desierta. Dijo: La madre. Olvidada, traicionada, pisoteada, bajada, ahogada, oxidada, hinchada, abatida, angustiada, jaquecosa, temerosa, arruinada, vaciada, ausente, anesiada, nerviosa, temerosa, deseando siempre lo contrario, nerviosa, incapaz de mantener la calma, con ganas de llorar antes de quedarse dormida, mirando solo a los ojos, aullar, repetirse, saborear el mal humor, no sentarse nunca, maldecir sola sin importar por qué, hablar siempre en voz alta, envidiar a los otros, detestarnos entre nosotras, aunque seamos el mismo sexo, buscar a los hombres, mantenerse, desarrollarse, estar desnuda, ser fea desnuda, ver el ombligo de una y llorar, mirar a tus hijas, dormirse y llorar. ¿Qué haré con ellas? formas de matar niños. Niños solos, Niños tristes, niños abandonados, niños olvidados, niños ahogados, niños que matan otros niños, niños solitarios, niños que trabajan, niños desaparecidos, niños drogados, violados, alcoholizados, niños obesos, niños desnutridos, niños electrocutados, quemados, cercenados, niños mal queridos, niños que nacen y se mueren, niños espíritus. No comprendo cómo pudieron salir de mí. Las miro una y otra vez y no logro reconocerme en ellas. Solo te veo a vos, tu olor, tu gesto, tu mirada, tu sonrisa, tu espalda, tu pelo, tu aliento, tus pies, tus rodillas, tu silencio. Y otra vez más te quedás pegado a mis ojos cerrados y te desprecio y no sé sacarte quiénes son mis llamitas. Miedo es escalofrío,
Miedo es hormigueo en la espalda, dolor abdominal, tensión en los hombros, pecho apretado, manos sudorosas, pero por sobre todo frío, frío inmenso, que cala hasta la inmovilidad total. Cuando ella lo supo, se le paralizó el cuerpo y se apoderó de ella un frío tan grande que hasta yo lo sentí. Desde entonces entendí que el miedo te enfría el cuerpo. Con mi hermana fue igual, frío, hielo en las manos, hielo en la piel, frío en el corazón, lupa para quemarse las piernas, ampolleta en los dedos, quemarse los pelitos hasta que duela, con fósforos, vela o encendedor, calienta camas, al máximo, ducha hirviendo, leche hirviendo, al seco, guatero reventado, en la cama, agua hirviendo, aceite hirviendo, caramelo hirviendo, en la cara, cera hirviendo, en la nuca, poner la lengua en el congelador, hasta quedar pegada, manos en la sanguchera, y en la guaflera, planchar la ropa, puesta apagar los cigarros. en tu cuerpo. Jasón, no me has hablado con tu voz, ni con la de un esclavo, ni con nada. Esta noche tampoco volverá. Esta noche tampoco volverá. Esta noche tampoco volverá. Él te abandona. Él te abandona. Él te abandona. Lo hemos dejado todo porque yo lo amaba. Por él robé a mi padre. Por él maté a mi hermano. ¿Creen que es agradable repetir las mismas cosas huyendo? Siempre huyendo desde entonces. Pero esta noche no. Esta noche he vuelto a ser yo. ¿Qué voy a hacer con ellas? Ella nunca quiso ser madre de mujeres. Antes muerta. Decía, como sabiéndolo, me aferré a ella, desde el huevo, como musgo en las rocas, como pulga un perro, un parásito, un piojo mortal, una sanguijuela. Ella no quería, ella nunca quiso compartirlo. Con nadie. Decía, aun siendo yo sangre de su sangre, embarazo no deseado, parto doloroso, hija malquerida, depresión posparto, y yo, fiel reflejo, mismas uñas, mismo pelo, mismos ojos, mismas manos, pies, rodillas, orejas, boca, mismos dientes. Celos al verme. Desde el primer día la miré directo a los ojos, entendiéndola, descubriéndola. Y él cambió mis pañales, cocinó mi comida, cambió mi ropa. Padre presente, madre ausente. Soñé que tenía un perro y me lo comía. Amo a mi perro y me lo como. Las hijas. Camina, no te detengas. No te vas a caer. No importa si te caes. Todos se caen alguna vez. Y te volvés a levantar. Nada. Parecerá que no fue nada. Un moretón a lo mejor. ¿Y qué? El morado es mi color favorito. Te estoy mirando. No te des vuelta. Aquí estaré. No grites. Ya te dije que eso es algo que pasa. Te rasguñaste. Sí, sangra. Lo veo. Corre con cuidado, porque si te caes, te vas a pegar y te va a doler y vas a llorar. Y yo me voy a enojar y no te voy a consolar. Para. No te voy a llevar en brazos, ni lo sueñes. Me cansas. Estoy cansada. No elegí mi nombre, mi sexo, mi barrio. No elegí mi cuerpo, mi familia, ni mi carnet de identidad que termina en K. No elegí un padre cobarde, ni una madre que disfrute tanto de la soledad.
No elegí ser la mayor. No elegí padres explosivos y pasionales. No elegí dormirme cada noche entre las peleas y el sexo desenfrenado de mis padres. No elegí hacerme cargo de ella porque nadie más podía hacerlo. No he elegido nada de mi corta y sensata vida. Y si lo hubiera sabido antes, créanme. Formas de decir mamá. Mami, mamita, ma, ama, mother, motherfucker, muta, muti, mal, mama, mon, mamacita, vieja, viejita, ma. Medea es visitada por Creonte. Medea es visitada por Creonte para decirle que abandone sus tierras, porque Jasón va a despojar a su hija, convirtiéndose en su sucesor al trono. La amenaza con que debe partir en 1 hora, si no, su vida correrá peligro. Ella logra convencerlo en que le dé un poco más de tiempo, un día, y ella partirá. Han venido a decirme que debemos irnos. Lo hemos escuchado todo. Han venido a decirme que tenga cuidado. No tienes que decirlo, ya sabemos todo. Me han dicho que Todos conocen la historia. he tapiado mi corazón con piedras negras. Nadie verá mis lágrimas. Nadie se reirá de mis dolores. Quiero vengarme del amante despreocupado, del héroe ausente, de la desinteresada caridad, del misterioso, del traidor, de los vecinos sordos, del padre castrador, de la madre cobarde, de la instaurada frivolidad, de la ambición sin límites, de la justicia demasiado ciega para mi gusto. Me quiero vengar del que me inició en el McDonald's, del que me metió a mi mamá a la cárcel el 24 de diciembre, del que nos robó el auto nuevo, recién comprado de la puerta de mi casa, de las personas que me obligaron a ponerme este vestido y a pintarme las uñas de este color horrible. Me quiero vengar de vos. Palpitaciones, taquicardia, sudoración, falta de aire, sensación de ahogo, mareos, angustia, temor a las multitudes, puentes, espacios abiertos, mall, grandes espectáculos, estadios, sensación de soledad, miedo a morir. Yo sabía que era posible estar desesperada, pero ignoraba el significado de esta palabra. Creía, como todo el mundo, que es una enfermedad del alma, pero no, es el cuerpo el que sufre. Me duele la piel, el pecho, tengo la cabeza vacía y el estómago revuelto. Y lo más atroz es este gusto en la boca, ni de sangre, ni de muerte, ni de fiebre, sino todo a la vez. Me trago la fealdad, la podredumbre, lo malsano, lo monstruoso, la amargura, la maldad, lo agrio, la suciedad, los complejos, los celos, la envidia, la mezquindad. Me lo trago todo. No tengo que esforzarme. Es natural. El Padre. Papás jóvenes, Papás viejos, papás ausentes, papás con bigote, papás gordos, papás flacos, papás agresivos, papás pasivos, papás parrilleros, papás agresores, papás artistas, papás ingenieros, papás abogados, papás materialistas, papás castradores, papás abusivos, papás gritones, papás muertos, papás desaparecidos, papás alcohólicos, papás melancólicos, papás protectores, papás depresivos, papás cesantes, papás trabajólicos. papás homosexuales. Esta es la parte del Padre. En la historia original, Jasón, padre de los niños, viene donde Medea para decirle que debe irse, porque él va a casarse con la hija de Creonte, quedando
como futuro sucesor al trono. Como no tenemos al actor y para evitarnos situaciones de término de pareja donde siempre alguien le dice a otro: No es tu culpa, el problema soy yo. Vos sos increíble, no te merezco. hemos decidido contarles lo que debiera haber sucedido en este momento. Él debió haber entrado por esa puerta. Debiera haber suspirado y acercarse lentamente. Debiera haberle tomado las manos y decirle que se va, que sueña un mundo sin ella. Ella debiera haberle dicho que nunca saldrá de su memoria, que puede tener otras mujeres, pero nunca serán suficientes para borrarla. Ella debiera además ofrecerla que se deshaga de ella, y él debiera responder seco: Tu muerte seguís siendo vos. Ella, llorando de rabia, debiera increparlo por su cobardía, por dejarla después de todo lo vivido. Él Mediocre. le dice que la ha querido, que ha amado su mundo negro, que jamás habrá vergüenza o sangre que manche lo vivido. Él, entonces, debiera mirarla con los ojos húmedos y caminar de espalda, hacia la puerta hasta salir. Ella debiera escupir el suelo por donde él caminó, girarse hacia el frente y maldecir llorando: Lo que sale de mí es instrumento tuyo. Yo tu perra, yo tu puta, yo. No te vayas aún, volvete, gritá, dudá, sufrí. Basta un minuto de angustia en tus ojos para salvarlas. Nada me obliga ya a disfrazar mis pensamientos. Tiemblo de verme desnuda frente a la atroz maldad que he de cometer. No deben pensar que soy débil o indefensa. Nadie puede soñar siquiera con la posibilidad de dañarme impunemente. Quiero dejar de ser mujer, amada, sola, niña, pobre, feliz, ausente, ambiciosa, auspiciosa, triste, hija, hermana, persona, triste, objeto, pegativa, ausente, absurda, abusada, muerta. Final. En tiempos de amor, pensé que esas dos niñas sostendrían mi vejez, que con sus dulces pero fuertes manos cerrarían mis ojos. Se han desvanecido ese tierno consuelo. ¿Qué haré cuando me miren? ¿Cómo podré soportar sus sonrisas cuando me vean acercarse creyendo que es un juego? ¿Cómo podré soportar su sonrisa? Esa sonrisa será para mí peor que 100 muertes. Leo mi diario. Hace tiempo no lo leía. Lo leo en voz alta, pronunciando cada frase que encuentro. Hablo lento para entenderme y demoro el mismo tiempo que demoraría leerlo en voz baja. Leo mi diario y de pronto recuerdo que fui tonta, sorda, odiada, amada. Leo mi diario y me lleno de ira, porque recordar me llena de rabia. Y me volveré una niña valiente. No tendré miedo a dormir con la luz apagada. Bajaré las escaleras de mi casa por la noche y no tendrán que cantarme mis padres desde lejos. Seré una niña valiente y andaré en mi bicicleta sin manos. Acusaré a la pesada cajera del líder con el gerente. Nunca más daré mi peso devuelto a ninguna fundación transnacional. Seré valiente e iré al cementerio y tocaré la tumba de mi abuela sin llorar. Veré las noticias por la noche y dormiré tranquila. Soy valiente porque te beso como una cobarde y te amo con un dolor profundo. Me he acostumbrado a vivir fuera de mí, pensando en cosas que estaban lejos, y ahora que esas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y vueltas por un lugar frío, buscando una salida que no voy a encontrar nunca.
Yo lo sabía desde un principio todo esto. Ahora ni siquiera puedo gritar, solo seguir adelante con la boca llena de veneno y con unas ganas enormes de huir, de sacarme los zapatos, de descansar y no moverme nunca de mi rincón. Ya estoy muerta y sin embargo una esperanza me persigue, me ronda, me muerde, como un lobo que apretase sus dientes por última vez. Hay una cosa que no se puede decir, porque no hay palabras, y si las hubiera nadie entendería su significado. Pueden entender si pido pan, agua y hasta un beso, pero nunca podrán entender ni quitar esta mano oscura que no sé si me hiela o me quema el corazón cada vez que me quedo sola. No estamos tristes, somos tristes. No estamos solas, somos solas. No parecemos ignorantes, lo somos. Somos Smart by the Book, aprendidas de libro. ¿Ustedes creen que es agradable estar repitiendo siempre las mismas cosas? Sí, es agradable repetir las mismas cosas. Sí, es agradable. No nos esforzamos. Repetir, repetir y repetir. Recordar, recordar y recordar. El dolor me muerde con dientes enormes, pero la ira me grita hasta dejarme sorda. Que entren los culpables, y todos lo son. Quiero que entren los condenados a muerte. Público, quiero tener público. Jueces, testigos, acusados, todos condenados de antemano. Les mostraré algo que nunca han visto. Las únicas mujeres libres de este mundo. Little Medea, de Isidora Stevenson, 2006. Y ahora vamos a escuchar a Liliana Alsina, que nos acompaña desde aquel 2011, pero ahora con la salvedad que está extramuros. Bueno, buenas tardes. Es muy ambiguo el sentimiento. De antemano estoy muy emocionada. Trato de responder preguntas y la verdad que no salen buenas respuestas, pero porque aún no caigo. Sí estoy feliz, pero bueno, como más que nada, como mensaje a mis compañeras, siempre lo hemos hablado vía Zoom, esta vez estamos a la cara, y decirles que no bajen los brazos, que se sigue adelante siempre, que se lucha, que el centro se va a sostener siempre que haya una lucha, un consenso y que se puede salir adelante, que todo llega y que detrás de esos muros las espera una vida muy feliz. Muchas gracias, muchas gracias.